Halloween es una festividad que se ha extendido de manera amplia a lo largo del mundo. Esta fiesta está llena de rituales, y detrás de todos los rituales, por lo general, se esconden mitos. Esta fecha corresponde a un gran festival llevado a cabo en el norte de Europa y que señalaba el fin de la mitad clara y cálida del año y marcaba el comienzo de la fría y oscura, y así dividía la estación de otoño de la de invierno en el hemisferio norte. Entender esta fiesta es un desafío porque tiene raíces cristianas y paganas. Además, como ocurre con los propios mitos, los festivales y rituales relacionados con los espíritus de los muertos son bastante arquetípicos en todo el mundo a lo largo del tiempo. Por lo que es difícil, y no siempre necesario, determinar las influencias interculturales reales en el desarrollo de estos mitos. Sin embargo, podemos reconstruir algunas de las asociaciones de la antigua fiesta a partir de las que continuaron colgadas en la Edad Media y de las costumbres populares ligadas a ella. Como un festival situado en un límite importante del año, Halloween se enfrentaba en dos direcciones diferentes. En un sentido, era una época de abundancia y de regreso a casa. La gente, por lo general, estaba bien alimentada tras el paso de las abundantes estaciones de verano y otoño en la mayor parte de los años, y se reunía en sus asentamientos de origen después de la época de trabajo y de viajes. Los guerreros, comerciantes, marineros y gente con diversas habilidades se reunían nuevamente en sus ciudades natales. La cosecha estaba en los graneros y los rebaños y manadas eran traídos desde los pastos y los campos. Era un tiempo de reuniones, historias, celebraciones, de resolución de disputas, de hacer balance y aprender lecciones para aplicarlas en el año siguiente, y de relajarse. En la Irlanda medieval se decía que los reyes locales celebraban un banquete en sus salones reales durante una semana antes y una semana después del Samhain, con el fin de celebrar estos propósitos. Sin embargo, existía la otra cara del festival, la que anunciaba el invierno, la más espantosa, incómoda e inconveniente de todas las estaciones en las tierras del norte. Incluso en la época actual en el hemisferio norte, es el momento en el que se cambian los relojes y la noche se precipita hacia la tarde. Esta era la fiesta que precedía los meses de oscuridad, frío, hambre, claustrofobia y las enfermedades físicas derivadas de todo ello. Lo que se avecinaba era la estación de la muerte, no solo de las hojas, las flores y la luz, sino de los humanos, ya que perecerían más en el invierno y a principios de la primavera que en cualquier otra época del año. Por eso se consideraba que Halloween era la época en la que los espíritus de la oscuridad y el miedo, las fuerzas malignas y malévolas de la naturaleza, se liberaban sobre la tierra. La gente reaccionaba a esta perspectiva prohibitiva de dos maneras. Una fue convertirlo en el festival de adivinación por excelencia, en el que los humanos trataban de predecir el futuro con mayor frecuencia. Y en tiempos premodernos, la predicción que más se buscaba era saber quién iba a vivir, quién a morir durante la larga temporada del invierno. La otra reacción era burlarse de la oscuridad y del miedo, cantando canciones sobre los espíritus que la personificaban, o vistiéndose como ellos. En otras palabras, enfrentar audazmente los terrores de la estación que comenzaba. Se afirma comúnmente que esta fiesta deriva del festival pagano en conmemoración a los muertos, pero en realidad, las fiestas para conmemorar a los muertos, en donde existen reportes de ellas en la antigua Europa, eran celebradas tanto por los paganos como por los cristianos entre marzo y mayo, como parte de una limpieza de primavera para cerrar el duelo
y pasar al nuevo verano. Por otra parte, la Iglesia Católica medieval instituyó gradualmente un poderoso Festival de los Muertos en esta época del año. Y es sobre estos orígenes de los que hablaremos en este episodio especial de Halloween de Mitos y Más. Comenzamos. Bienvenidos a Mitos y Más, un espacio en el que cuento mitos, leyendas y folclore de todo el mundo. Historias desarrolladas por diversas culturas, en las que dioses, monstruos, héroes y humanos conviven. Algunas increíblemente populares que es posible que hayas escuchado, pero cuyos orígenes te sorprenderían. Otras poco extendidas, que probablemente no has oído, pero que realmente deberías escuchar. En términos de su herencia cristiana, Halloween debe entenderse en relación con el Día de Todos los Santos y el Día de los Difuntos, ambas festividades celebradas el 1 y 2 de noviembre, respectivamente. La Iglesia Católica estableció el Día de Todos los Santos para honrar a todos los mártires, a los que se dirigían oraciones pidiendo su intercesión en nombre de las almas de los recién fallecidos. El Día de los Difuntos estaba destinado, en cambio, a honrar y atender a las almas de los amigos y familiares muertos, especialmente de los recién fallecidos. Estas dos festividades se asociaron con la nueva doctrina del purgatorio, por la cual la mayoría de la gente no iba directamente al infierno o al cielo, sino a un lugar de sufrimiento intermedio, donde sus pecados eran purificados para poder ir al cielo. Por lo tanto, se creía que las oraciones de los vivos podían aligerar y acortar las pruebas y el sufrimiento que los muertos debían pasar, algo que se reducía aún más si contabas con algún santo que intercediera por ti, por lo que siempre era bueno tener a mano a todos los santos de tu parte. Lo que ahora llamamos Halloween surgió formalmente como una vigilia de la iglesia y se celebró en la víspera del Día de Todos los Santos, dado que se consideraba, como dijimos, que los santos intercedían por las almas que estaban en juego en el Día de los Difuntos. Con el tiempo, los significados y los rituales de las dos fiestas y la vigilia anterior se mezclaron. Los 3 días pasaron a formar un triplete conocido como el Triduo o el Tiempo de Todos los Santos. Hoy en día, las fiestas del Tiempo de Todos los Santos se remontan a menudo a los festivales paganos celtas, que se dice que fueron sustituidas por las fiestas cristianas, especialmente el festival del 1 de noviembre de Samhain, centrado en Irlanda. Sin embargo, estas fiestas también tienen precedentes más antiguos en el mundo mediterráneo clásico, de modo que es ahí donde debemos comenzar para poder entender el tiempo de todos los santos cristianos y el grado en que se relaciona con el Samhain. Los antiguos griegos celebraban un festival de 3 días a principios de la primavera, lo que vendría a ser alrededor del 1 de marzo, llamado Antesteria, que los eruditos modernos consideran el equivalente a nuestro Día de los Difuntos. Con el tiempo, una vez que el dios Dionisio se hizo prominente, también se convirtió en un festival del vino, porque era en esta época que la segunda fermentación del vino se completaba y la nueva cosecha estaba lista para beber. Pero los rituales que conocemos que forman parte de la Antesteria revelaban que el festival era más antiguo y estaba relacionado con los espíritus del inframundo, específicamente con los de las Keres. El primer día del festival se abrían las jarras de vino y comenzaba la bebida y el festín, pero originalmente las vasijas eran probablemente urnas de entierro, de las cuales los espíritus salían volando cuando se retiraban las tapas, similar a la ánfora de Pandora de la que salieron los males de la humanidad. Originalmente, el dios que presidía y al que se honraba durante el festival era Hermes, que en el mito griego es el mensajero del inframundo y por ende, un intermediario de las Keres.
a quienes podía hechizar y controlar con su bastón, el caducio. Así que el segundo día se hacía una ofrenda de grano cocido y semillas a Hermes. A través de él, los atenienses estaban realmente festejando y aplacando a las Queres. También para mantener a raya a las Queres, la gente masticaba espino cerval, una planta de amplia distribución en el Mediterráneo y que es conocida por su capacidad purgante. Se untaba brea en los postes de las puertas de la casa y se fijaba ramas de espinos a las puertas. Al tercer día, las Queres eran despedidas mediante una breve fórmula. Que se vayan las Queres, la antesteria ha terminado. Entonces las calles y los hogares estaban limpios de la mancha de la muerte y de todos los peligros que la acompañan, y la vida podía volver a la normalidad. Los romanos tenían un festival similar, dedicado a los muertos, llamado Lemuria. Al igual que la antesteria griega y el tiempo de Todos los Santos, se celebraba durante 3 días, en este caso el 9, el 11 y el 13 de mayo, saltándose los días pares que los romanos consideraban de mala suerte. Según el mito etiológico contado por Ovidio en sus Fastos, después de que Rómulo depositara los restos de Remo en su tumba, el fantasma de este último visitó a Faustulo y a Aca, quienes habían adoptado y criado a los 2 hermanos, y les pidió que Rómulo reservara un día de fiesta en su honor. Rómulo apaciguó el espíritu de su hermano y llamó a la fiesta Remuria. El nombre fue cambiado más tarde a Lemuria, dice Ovidio, porque la L es una letra suave que es más fácil de pronunciar. Pero este relato no puede ser asumido como algo del todo real, sobre todo porque la fiesta lleva el nombre de las sombras de los muertos inquietos, llamados lémures por los antiguos romanos. Lemuria originalmente tenía rituales públicos y privados. Lastimosamente, los aspectos públicos se han perdido para nosotros. El ritual privado practicado en casa, sin embargo, es descrito por Ovidio. Según nos dice, en medio de la noche, el jefe de la casa se levantaba de la cama y de pie y descalzo, tiraba judías negras por encima del hombro. Lo hacía 9 veces, sin mirar atrás, cada vez recitando: «Esto lo envío yo. Con estas judías redimo a mí y a los míos». Se pensaba así que los espíritus o el espíritu de los muertos iban a recoger estas judías y a tomarlas como ofrenda y así ser apaciguadas. De lo contrario, podían irse con un miembro vivo de la familia, por envidia o por soledad. Una vez apaciguados los espíritus, el jefe de la familia debía devolverlos a su camino con la segunda parte del ritual, en la que tocaba agua y posteriormente hacía ruido con utensilios de bronce, lo que se creía que los alejaba. Mientras practicaba esta parte del ritual, el encargado debía recitar 9 veces: «Fantasmas de mis padres desaparezcan». Solo entonces, habiendo realizado debidamente el ritual, podía mirar hacia atrás. Debido a este festival y sus fantasmas, los romanos eran cautelosos a la hora de hacer algo importante durante el mes de mayo. Y en particular, se consideraba un mes de mala suerte para los matrimonios, lo que generó la tradición de las bodas en junio. Cuando en el 609 o 610 la Iglesia Católica Romana estableció lo que se conoció como el Día de Todos los Santos, con motivo de la conversión del antiguo panteón romano pagano al uso cristiano, se fijó la fecha de esta celebración, el 13 de mayo, coincidiendo con el último día de la Lemuria. En el 837, el Papa Gregorio IV, oficial y obligatoriamente, cambió la fecha al 1 de noviembre. La explicación, dada más tarde por el teólogo del siglo XII, Jean Belet, fue que Roma no podía soportar el gran número de peregrinos que llegaban a la fiesta en mayo. Era mejor que la fiesta se diera en el otoño, después de la cosecha. En realidad, las iglesias del norte de Alemania e Inglaterra ya estaban celebrando la fiesta el 1 de noviembre, tal vez como un esfuerzo por cristianizar el festival pagano realizado en esta fecha.
y el Vaticano posiblemente siguió su ejemplo. En cualquier caso, la fecha del 1 de noviembre se impuso gradualmente en toda Europa occidental en los siglos siguientes, y para el siglo XII, el 13 de mayo ya no era usado como fecha oficial para esta celebración. Notablemente en Irlanda, la evidencia más temprana, proveniente del Martirologio de Oengus, publicado alrededor del año 800, afirma que el Día de Todos los Santos se celebraba allí el 20 de abril, poco antes del Beltane, festival que se desarrollaba el 1 de mayo y que está relacionado con el inicio del verano. Esto iría en contra de la idea de que Halloween en Irlanda se derivaba directamente del Samhain irlandés o de un día festivo pancelta. Aparentemente, los irlandeses querían mantener las dos fechas separadas. Sin embargo, con el tiempo, Irlanda también colocó esta fecha en el 1 de noviembre, posiblemente también como una respuesta a la expansión del Samhain, y en ese momento, la fiesta cristiana se alineó con la festividad celta y los rituales de las dos fiestas pudieron mezclarse. Mucho sobre el Samhain sigue sin estar claro y debemos ser cautelosos al hablar de él. Sabemos con certeza que el Samhain, que significa fin del verano, marcó el primer día de la temporada de invierno. Más allá de eso, a menudo se ha afirmado que era también un día de Año Nuevo pancelta y que posiblemente estaba relacionado con los fantasmas de los antepasados muertos, como el Día de los Difuntos y Halloween. La época del Samhain se pensó, en efecto, como un momento liminal, un momento en que la frontera entre los mundos ordinario y sobrenatural está en su punto más delgado, y por ende lo sobrenatural puede penetrar en nuestro mundo y ser experimentado. Sin embargo, no se ha demostrado que el Samhain en tiempos precristianos estuviera específicamente asociado con los fantasmas de los muertos. Más bien, se cree que las festividades del Día de Todos los Santos y de los Difuntos influyeron en el Samhain tradicional y eran la fuente de muchos de los rituales del Samhain que conocemos hoy en día. Sin embargo, el Samhain incluía originalmente rituales de adivinación y ritos de hoguera, que se convirtieron en típicos de Halloween, la fiesta que se celebraba después de que se trajera el ganado de los pastos y terminara la temporada de guerra. Era también la ocasión de una asamblea tribal anual, sobre todo en la colina de Tara, que además de los negocios que se realizaban entonces, eran ocasiones festivas en las que se contaban mitos y leyendas. De hecho, los principales acontecimientos de muchos mitos irlandeses tienen lugar en el Samhain. La tradición del disfraz, originalmente diseñada para alejar a los espíritus malignos, podía haber sido originalmente parte del Samhain, pero no hay evidencia de ello hasta el tiempo de Todos los Santos cristianos. Como puedes ver, el origen mitológico de Halloween es bastante complejo y oculta tras de sí diversos tipos de festividades, y tiene una influencia eminentemente cristiana en la fecha en la que se celebra. Así que la próxima vez que alguien te diga que no celebres Halloween por ser una fiesta extranjera, recuérdale que estás celebrando una vigilia impuesta por la Iglesia Católica que fue absorbiendo progresivamente costumbres de otros sitios. Al fin y al cabo, las costumbres, como los seres humanos, viajamos por todo el mundo. Si te ha gustado este episodio, te esperamos en la próxima entrega. No olvides que puedes encontrar la transcripción y las fuentes del mismo en nuestra página web www.mitosymas.com. Te recuerdo que también puedes seguir las redes sociales del podcast. Nos encontrarás como Mitos y Más en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Soy David García. Muchas gracias por tomarte el tiempo de escucharme. Esto es Mitos y Más, un viaje alrededor de los mitos, leyendas y folclore del mundo.